Bueno, estamos empezando. Muy buenos días, queridos amigos, amigas. Qué gusto poder acompañarles en esta mañana. Empezamos un poquito tarde, pero la información era muy valiosa, necesaria de conocer en torno al caso de Aidita Ati, que le hemos dado seguimiento, que estamos muy preocupados por lo que ha ocurrido y además nos comentaba el abogado que hay injerencia también de actores externos que prácticamente dice que ellos van a garantizar que los militares, a quienes les dieron medidas alternativas, acudan a las diligencias y respondan en el caso de que sean juzgados, ¿no? Porque es un delito muy grave, delito de femicidio, que puede llegar a una pena máxima de 34 años, 8 meses. Lo que ocurrió con Aidita Ati, de verdad, es algo que deberíamos reflexionar como sociedad, porque además estamos hablando de instituciones jerarquizadas, instituciones que deben proteger a la sociedad y donde las mujeres pues no están encontrando un lugar seguro. 9 de la mañana con 9 minutos y bueno, vamos a saludar ahora mismo con nuestra primera invitada en esta mañana, es Mireya Pazmiño, ex asambleísta, y vamos a hablar acerca de la ética en el gobierno de Daniel Noboa y pues también este reclamo que se hace de cómo se han valido de instrumentos, pues primero para poner códigos de ética, luego para eliminarlos. Hemos visto una ciudad también empapelada ya con campaña, pre-campaña electoral, entre otras cosas, así es que nos parece importante dialogar sobre estos aspectos, ¿no? Que muchas veces se dejan de lado, porque en nuestro país estamos como muy acostumbrados a la viveza criolla. ¿Cómo está, Mireya? Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Sofía. Un saludo a todos los ecuatorianos, en especial a mi provincia de Bolívar. Bueno, realmente desconcertada, ¿no?, de cómo se dice y se contradice el presidente Noboa. Primero elimina el código de ética, ¿y para qué? Para favorecer o poner en varios puestos a sus familias o amigos en puestos públicos que vemos que hasta el día de hoy no han respondido. No hay una política pública en ninguna institución, más aún como usted acaba de mencionar del caso de la compañera Ati. La violencia de género en la mujer, un presidente que ahora dice estar en favor de las mujeres, que se jacta de tener una esposa y una madre feminista y reduce al mismo tiempo el presupuesto para lo que es la violencia de género de 17 millones a 13 millones de dólares, especialmente en la parte de prevenir la violencia de género. Un presidente que se está manejando en ese sentido o está manejando la política pública en ese sentido, solamente lo que está haciendo es destrozando la parte social del Estado. Eso se ha pedido que se motive por qué se elimina este código de ética, pero pues prácticamente desde las distintas instancias y en distintas épocas los gobiernos han hecho esto pues para poder burlar los mecanismos de transparencia que existen en nuestro país, y esto sí llama mucho la atención porque además se usan recursos públicos, ¿no? Entonces son recursos que deben ser cuidados. Ahí, ¿qué esperan? Porque ahora mismo el presidente de la República ha dispuesto a todos sus funcionarios que no asistan a la asamblea, que no den cuentas. De hecho, nosotros como periodistas también, cuando pedimos información, cuando hacemos mención a la LOTAI, por ejemplo, decimos hay una ley de transparencia que nos habilita a los ciudadanos y en este caso a los periodistas pues para exigir información, simplemente no hay respuesta. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos si es que los funcionarios no responden a la Asamblea? Para eso está la Asamblea Nacional, como usted lo acaba de mencionar. La Asamblea Nacional tiene un código, tiene también su ley, tiene varios procedimientos, y es si un ministro de Estado, si un servidor público no acude a la Asamblea a dar información para que el pueblo ecuatoriano se entere de cómo se está ejecutando un presupuesto, cuáles son las obras que se están haciendo, cuál es la política pública que tiene cada una de estas entidades, comienzan y se activan varios mecanismos, entre ellos el juicio político, porque deben rendir cuentas. En eso está el trabajo de la Asamblea Nacional, la fiscalización. ¿Cómo nosotros vamos a revisar o permitir que dentro del gobierno de Noboa en los contratos se estén asignando a dedo a familias o amigos o a un grupo reducido de empresarios que prácticamente están moviendo todos estos hilos para sus negociados? Para eso ha servido el Estado, para sus negociados, para los negociados privados que tienen los amigos, los familiares, los banqueros, ¿no? Vimos nosotros en el gobierno de Lasso a quien favoreció, a sus amigos banqueros, quienes estuvieron o tuvieron las mayores ganancias dentro del país, pese a que estábamos pasando por una crisis tanto económica, después que salimos de un COVID. Las grandes utilidades se les llevaron los banqueros.
no fueron los ecuatorianos. ¿En dónde está el presupuesto general del Estado? Eso tenemos que nosotros revisar. Y aquí el presidente de la República puede decir que vayan o no vayan. Incluso también vemos que se está contradiciendo el viceministro de Gobierno. Él en un tuit sacó que todos los ministros deben acudir a la Asamblea Nacional a rendir cuentas, a dar información. ¿Qué es lo que está, cuál es la administración que se está llevando dentro del sector público? ¿Cómo estamos con un gobierno que le viene a mentir al país, que quiere esconder sus actos de corrupción a los ecuatorianos? Eso no puede permitir la Asamblea Nacional. Debe ejecutar todo el procedimiento, que si no van los ministros, no dan la información, ejecutar los juicios políticos. Hay una serie de dilemas éticos también en la entrega de información, por ejemplo, que se da, porque nos dice la ministra Palencia, por un lado, que están orgullosos de que, por ejemplo, julio, dijo la ministra Palencia, fue el mes con menos muertes violentas. Y luego, si revisamos las cifras, resulta que fue el segundo mes más violento en lo que va del año, y las muertes no han pasado. Ayer una masacre en Camilo Ponce Enríquez, una población que antes era pues por lo menos pacífica, donde no se escuchaba que ocurrían estas cosas, y hoy vemos masacres, 5, 10 personas asesinadas, cuerpos incinerados. Es decir, esa contradicción de las cifras, esa falta de transparencia también asusta mucho, porque ¿cuál es la ética en decir cosas que no son verdad y gritarlas a los cuatro vientos y hacer que los medios publiquen esto cuando no es cierto? Hay que contrastar la información, ¿no es cierto? Por eso se le pide a todos estos personajes públicos que envíen la información. Deben llamar también a las comisiones para que vayan y den sus versiones, pero verificando la información, lo que está estampado en un papel o está subido en un sistema. No podemos nosotros tolerar la mentira, no podemos tolerar que vengan ante el pueblo ecuatoriano porque les ponen un micrófono, porque les ponen una cámara o porque ya son ministros, venir y mentir en cuanto a cifras. La realidad es otra cosa y eso lo estamos sintiendo todos. Como usted acaba de mencionar, el mes de junio, de julio fueron los meses más violentos, subieron el 62% de muertes violentas acá en el país, mientras que la ministra creo que está viviendo en otro planeta o en otro mundo, pero no está viviendo la realidad de los ecuatorianos. Y las mentiras es como parte de una política pública de ellos. Mintieron en cuanto a sus propuestas de campaña de gobierno y ahora están mintiendo en cuanto a resultados. No existe un plan Fénix. El plan Fénix solamente existe, creo que en la cabeza o en el imaginario de un presidente, pero la política criminal en el Ecuador no existe. La ministra Mónica Plasencia, con su prepotencia, con sus mentiras, piensa que puede ir a hablar cualquier cosa en la Asamblea Nacional, y ahí deben activarse todos los asambleístas y hacer un verdadero estudio, fiscalización de qué es lo que está pasando en realidad con la seguridad en el país, en el Ecuador. Usted acaba de mencionar, ella da unas cifras, las cifras de la realidad son otras cosas. ¿Cuál es el contraste que tenemos nosotros con la institución encargada de lo que es seguridad? ¿Qué pasa con el Ministerio del Interior, con la policía? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es la información que ellos tienen? ¿Cuál es la ayuda que está dando ahora Fuerzas Armadas a la policía? ¿En realidad se está dando esa ayuda? Porque acabamos de ver también nosotros en un noticiero, acaban de asesinar a 3 policías en Orellana, y ellos mencionan que no tienen el apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué nos dice la ministra en cuanto a estas muertes violentas? Ellos nos toman como que fuéramos unas simples cifras. Prefiere estar de fiesta a estar elaborando una política criminal para que dé resultado y que ya de una vez por todas vayan eliminándose tanta muerte en el país. Pero debe activarse la Asamblea Nacional, debe hacer su papel de fiscalización. Nosotros en la Asamblea Nacional no estábamos para dar gobernabilidad. La gobernabilidad le dan los ministros al presidente. La Asamblea Nacional lo que tiene que hacer es un papel de fiscalización en favor de los ecuatorianos, que no se esté desperdiciando ese presupuesto, se esté ejecutando de acuerdo a un plan de gobierno, pero tampoco existe un plan de gobierno. Creo que varias veces, tanto el gobierno de Moreno
de Lasso y ahora de Noboa han violado la Constitución y la ley, no respetan, no existen para ellos un instrumento jurídico en el que se debe respetar y hacer respetar la voluntad de los ecuatorianos. Da la impresión de que este periodo de transición, ya el presidente Daniel Noboa, sus mismos ministros que aparentemente van a ser candidatos a asambleístas, pues ya lo han descartado, que se está trabajando para poder ganar las siguientes elecciones, ¿no? Y ahí hay también esta disputa de espacios entre los distintos actores políticos con la esperanza desde otros sectores de que se pueda cambiar el panorama, de que se pueda mejorar la institucionalidad, la respuesta también desde la propia asamblea, desde los distintos sectores. Bueno, en este gobierno de transición y lastimosamente la política acá en el país está siendo muy prostituida, mal interpretada. Todos los últimos gobiernos han utilizado el gobierno, han utilizado ese espacio de poder para nuevamente candidatizarse y utilizar el presupuesto de los ecuatorianos para la campaña. Hemos visto ya propagandas colgadas del presidente con su familia, realmente dan a entender que estamos en un gobierno de realeza, ya no vamos a ser ni república ni algo democrático, ¿no? Una realeza criolla. Pero. Esa es la impresión que me dio ayer cuando pasábamos por la maternidad y una tremenda lona enorme de la familia del presidente Daniel Noboa, él, su esposa, su hijo. Y con las letras de ADN, sí, y que quede sí. sentado eso. Esto es ya propaganda anticipada, que CNE tiene que estar pendiente de todo lo que se está haciendo. Él no debería, nuevamente, por ética, por respeto a los ecuatorianos, un presidente que no ha demostrado que tiene conocimiento de lo que es gobernar, no tiene la valía para poder gobernar a los ecuatorianos, no debería volverse a candidatizar. El desastre a lo que nos ha llevado a los ecuatorianos, somos el primer país más violento en Latinoamérica, la economía del país no va a crecer. Y eso no lo dice Mireya Pazmiño, lo dice las entidades que están manejando la economía a nivel de Latinoamérica. Vamos a crecer en un 0.1%. Ya los ecuatorianos no tienen trabajo, las madres de familia no tienen que dar de comer a sus hijos, no hay reactivación económica, no nos hemos puesto a ver cuál es la política para reactivar la economía acá en el país. Está aumentando la pobreza, está aumentando el hambre. Somos 5 millones de ecuatorianos que solamente viven con una comida al día, con $3 al día. Están llevándonos a la mendicidad. Tenemos que buscar un gobierno que se preocupe por los ecuatorianos, por la realidad de lo que estamos viviendo, sacar de la pobreza, darnos oportunidades para trabajar. Como le dije, lastimosamente estamos malinterpretando lo que es la política. La política es para servir, no para servirse. Y eso es lo que ha hecho el presidente Noboa en estos últimos días. Y en estos dilemas éticos también, cuando vemos la función de la Asamblea de fiscalizar, el presidente Daniel Noboa ha presentado en la lista de asambleístas a su madre. No me la imagino fiscalizando a su hijo en el caso de una posible reelección. Pues ahí también, ¿cómo se puede ajustar estos temas también éticos desde el lado de la legislación, de los mismos códigos de ética que puedan manejarse? Como usted acaba de mencionar, pone a su familia, ¿para qué le ponen a la señora encabezando una lista de no desmerezco asambleístas? sus méritos, Todos tienen ¿no? derecho a la participación, estamos nosotros en un sistema democrático, pero a quienes representan toda esa clase de personajes, para quienes han estado gobernando los últimos años, los últimos gobiernos, o Noboa para quien ha gobernado, a quien ha dado los contratos, a su tía, a sus familias, a sus amigos, para ellos están gobernando el país, para el 1%, para quienes están dentro de su potestad la economía de los ecuatorianos, pero no está para todos los ecuatorianos. ¿Para quién va a gobernar su mamá? Para su hijo. ¿A quién va a ir a proteger en la Asamblea Nacional, como usted lo acaba de decir? ¿Para quién va a fiscalizar? Para su hijo, para dejarle y permitirle que comience a atropellar nuevamente la Constitución y la ley, que comience a atropellar el sentir de todos los ecuatorianos que en esta vez le dieron el voto. Pero yo sé que se están despertando, están sintiendo el hambre, están sintiendo la desigualdad, la injusticia. No hay un proceso de fiscalización y eso, como usted lo menciona, el Consejo Nacional Electoral
Estamos en un sistema democrático, ¿no? Pero debería revisar también cómo se manejan dentro de los partidos políticos. Mireya Pazmiño es ex asambleísta, ya estuvo ahí en la asamblea, de volver a la asamblea, ¿qué haría? Comenzaríamos a ejecutar un proceso de fiscalización a todos estos últimos 3 gobiernos, al gobierno de Moreno, al gobierno de Lasso y al gobierno de Noboa. Yo tuve el proceso de revisar cómo estuvo y una de las principales encomiendas que me hizo la Asamblea Nacional apenas llegué a la Comisión de lo Económico. Pidieron fiscalizar el gobierno de Moreno. Salió un informe y se le envió a la Fiscalía y a Contraloría. Había bastantes inconsistencias, no coincidía la ejecución del presupuesto y hasta el día de hoy no hemos tenido ningún resultado. Seguiremos nosotros con ese trabajo, seguiremos ejecutando el proceso de fiscalización y también hay algunos procesos de ley que se debería sacar, entre ellos todo lo que es para el sector financiero, ¿sí? Necesitamos nosotros establecer y regular lo que son los intereses dentro de los préstamos en la banca privada. Es un abuso que ha tenido la banca con todos los ecuatorianos, la quiebra. El grande problema que tenemos los ecuatorianos también es que no nos dan oportunidades. No podemos hacer un préstamo. Tenemos unos intereses altísimos y esa regulación hace falta dentro del proceso dentro del sistema financiero. Entonces tenemos algunos proyectos o propuestas de ley, también no permitir la privatización la privatización de algunas empresas públicas. Quieren desaparecer Petroecuador, quieren desaparecer Flopec. Ya estamos viendo que comienza también un proceso de fiscalización en cuanto a las eléctricas y eso es parte o bienes de los ecuatorianos. Si comenzamos nosotros y permitimos que un gobierno comience con las privatizaciones, ¿dónde va a estar el presupuesto de los ecuatorianos? ¿Cómo vamos a tener nosotros presupuesto para salud, para educación, para la seguridad? Los ecuatorianos no están en condiciones de pagar grandes cantidades en los servicios básicos. Entonces, todo ese proceso de fiscalización y alzar la voz en la Asamblea Nacional, ser un representante de quienes no tienen voz en estos últimos años, ese es el trabajo de Mireya Pazmiño si llega a la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, Mireya, qué gusto saludarle el día de hoy. Y bueno, esta conversación que es una conversación que deberíamos tener todos. ¿Cuáles son los aspectos éticos que valoramos de la actuación de quienes están cumpliendo funciones públicas, quienes están en el poder a día de hoy? 9:26, una brevísima pausa y regresamos. Juanita Francis Bon nos acompañará, ella es activista social y vamos a hablar de las mujeres afroecuatorianas que sostienen el deporte olímpico en el país. En redes sociales, Radio Pichincha Multimedia, ahí tenemos una encuesta a esta hora y la pregunta que hemos planteado es: ¿está de acuerdo con que el presidente haya ordenado a sus ministros no comparecer ante la asamblea? Sí y no son las opciones. Déjenos ahí su comentario. Vamos a saludar con Juanita Francis Bon, ella es una activista social afroecuatoriana que pues siempre tiene reflexiones muy importantes y queríamos obviamente saber cuál es su reflexión en torno a las mujeres que están sosteniendo el deporte olímpico en el Ecuador, a las mujeres afrodescendientes, a las mujeres que vienen de sectores empobrecidos. Ahí está Neisy Dahomes, está Angie Palacio Dahomes, está también Glenda Morejón, vemos a Lucía Yepes, Lucía Valverde, en realidad son muchos nombres que en Génesis Reascos que han sacado la cara por el país a nivel internacional y que hoy regresan con esas medallas, con esos diplomas, con triunfos que hay que analizar desde varias miradas. Juanita, ¿cuál es la tuya? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Alegre de estar hoy día con ustedes, así sea, a veces conversando de temas que para nosotras es bastante, yo digo que ya es un poco hasta agotador, ¿no? El hablar sobre en qué condiciones se hace cada vez más el aporte de las mujeres negras en el país. Pasamos de un mes de julio que estábamos celebrando y conmemorando justamente la existencia de la diáspora, ¿no? De las mujeres negras y su aporte en la región. Y es importante reconocer que desgraciadamente las condiciones en las que estamos es cada vez más precaria. Que todavía cada compañera, por ejemplo, yo escuchaba los discursos de las compañeras luego de recibir sus diplomas y sus medallas olímpicas, y su aspiración más grande es tener una vivienda. El acceso a la vivienda para las mujeres negras, desgraciadamente, se ha transformado en una aspiración extremadamente lejana.
¿no? Escucharla a Neisy hablar de que ella agradece la medalla a la empresa privada porque el Estado no estuvo presente. Entonces, es verdad, Ecuador está viviendo crisis constantemente, pero también es verdad que desgraciadamente la pobreza en Ecuador tiene rostro de mujer negra, que las condiciones de precariedad y desigualdad en el deporte, en los espacios de toma de decisión, no estamos, ¿no? Y que esa representación que se hace ahora también es un llamado de atención. Yo creo que la narrativa que han puesto las compañeras ha sido también un sacudón tanto para la población como para el Estado. Y creo que cada vez vemos menos el aporte del Estado en reconocer que la inversión que se está realizando, o sea, los frutos que estamos viendo, es de una inversión pasada. Y que más bien a costa de este discurso de que estamos en crisis y que hay que optimizar los recursos y que hay que priorizar, pues bueno, desgraciadamente no hay un equilibrio entre las priorizaciones de los gobiernos y las necesidades de la población. Y ahí vemos lo que ha pasado con el deporte, ¿no? Que igual estamos felices por cada diploma ganado, por cada medalla ganada, por cada espacio logrado y conseguido, porque sabemos que detrás de cada medalla, de cada diploma, hay mucho esfuerzo y mucho sacrificio de mujeres y hombres por apostarle a representar al país. Escuchábamos a Celedina Nieve hace unos días, otra gloria deportiva ecuatoriana, mujer afro-esmeraldeña también, y nos decía los procesos, ahora todo el mundo se quiere subir al podio, ¿no? Pero sí, los procesos lastimosamente no han sido fáciles, han sido muy duros para ellas. Cuando hablamos de Angie, cuando hablamos de Neisy, por ejemplo, hablamos de la pérdida de familiares, de su madre, de su hermano, y muchas circunstancias duras que han tenido que vencer, mujeres que además son parte de las comunidades refugiadas que han venido a nuestro país también. Entonces, esas reflexiones de que no se puede todo el mundo subir al podio en este momento, Juanita, ¿quiénes sí deberían estar en el podio junto a estas deportistas? Mira, yo creo que junto a ellas debería estar quien acompañó, ¿no? La Neisy fue clarísima cuando dijo esta medalla es gracias a la empresa privada. Duele que sea así, porque eso quiere decir que hasta para cosas que a veces damos por hecho como resueltas, como respondidas por el gobierno, prometidas además, no fueron cumplidas. Entonces yo creo que Neisy, con todo el valor del mundo, todas las compañeras que ganaron y que obtuvieron estos logros, obviamente deben subir ahí al podio a sus familias, a sus comunidades. Yo me quedo con una frase de Lisette cuando dice: el deporte es una oportunidad para no tener a la calle mala, ¿no? Y eso es justamente refiriéndose a los contextos de violencia y al tema de cuáles son las oportunidades para las juventudes para hablar de paz, ¿no? Para acceder a condiciones dignas de vida. Y la reflexión de Lisette es justa, ¿no? El deporte a ella la salvó, el deporte para ella representa una oportunidad, y creo que ahí, a ese podio con ella, para recibir ese diploma, se tienen que acercar justamente todas las personas que le dieron la oportunidad, ¿no? Tanto el espacio para formarse, el espacio para estar y el espacio para representar. Las personas que la sostuvieron. Y que la acompañaron, porque hasta sabemos que el acompañar a todo su grupo de entrenadores y demás ha sido como un calvario para las deportistas y los deportistas, porque Ecuador nos dio las condiciones para que viajaran con sus delegaciones completas de entrenadores y demás. Y aún así las compañeras lograron traer estos logros, pero esta palabra del aún así no debe ser la justificación para que el Estado sea ausente, ¿no? Es un llamado de atención, porque sí es verdad que las mujeres más fuertes están en Ecuador, que las mujeres más fuertes tienen rostro de mujeres negras, pero no hay que romantizar esa fuerza como bueno, no importa que no estemos, no se debe hacer. La condición aquí es que realmente cada quien debería tener acceso al acompañamiento, acceso a los recursos necesarios para poder participar. Yo no quiero ver más historias de mujeres que llegaron a las Olimpiadas con zapatos rotos porque el Estado nunca prestó la ayuda necesaria. Yo quisiera ver que las compañeras llegaron con sus equipos, con sus entrenadores, porque el Estado se hizo presente y acompañó su proceso, para que luego puedan como también reclamar, ¿no? En un espacio en la subida de ese podio, ¿no? Por lo demás, a mí no, o sea, yo creo que va a ser un sentir general del Ecuador cuando decimos, ya no queremos más estas historias de sufrimiento para decir que estamos avanzando, ¿no? Además, Juanita, por las que llegan, aquí vemos igual es un número pequeño de mujeres que llegan a obtener estos triunfos.
las que llegan, ¿cuántos se han quedado atrás? ¿Cuántos sí han tenido que enfrentarse y no han podido salir de esas circunstancias de empobrecimiento, de discriminación que impone este país? Porque hay que decir que también estar en el deporte de élite no es fácil, y que también hay mucha gente que se aprovecha de las circunstancias de las que vienen muchas veces mujeres de zonas donde hay empobrecimiento, pero histórico, donde hay estas circunstancias duras desde hace muchísimo tiempo. Sí, y mira, y escuchándote a ti se me viene una cosa muy clara a la cabeza, y es que en varios momentos también a las compañeras les ha tocado ceder el espacio porque no tienen el acompañamiento necesario para estar, ¿no? Y lo otro es que se les promete constantemente muchas cosas a ellas. Yo quisiera más bien que también la reflexión fuera canalizada hacia, en estas condiciones de crisis, donde además ha sido muy complicado generar política pública para el pueblo negro en Ecuador. Más bien, si vemos, para mí es inevitable ver las Olimpiadas y no sentir que así mismo es la política en estos momentos en Ecuador. Espacios de un ejecutivo que no tiene representación de las mujeres negras, que además de no tener la representación, no tiene ni siquiera el ejercicio de hacer unas políticas reparatorias para las comunidades. Hoy en Esmeraldas vamos a tener la visita del presidente. Nos hicieron cancelar, como ustedes saben, cuando hacemos actividades, nos tomamos los espacios en los que podemos realizar las actividades. Y nos hicieron cancelar porque viene el presidente a Esmeraldas, con un cronograma y una agenda de 1 hora, una visita extremadamente corta y efímera como sus palabras cuando es para hacer compromisos para la provincia. Y desgraciadamente así ha sido todo cuando hablamos de mujeres negras, mujeres racializadas y mujeres empobrecidas. Justamente ayer veíamos un reporte de que todavía personas que fueron afectadas por el terremoto del 2016 no reciben la ayuda completa dentro de la provincia de Esmeraldas. Hace poco las familias de los chicos que fueron por los militares golpeados y además que tuvieron estas amenazas, sus familias, algunos murieron, otros se encuentran desaparecidos, no encuentran tampoco una respuesta inmediata por parte del Estado. O sea, dicen que se les pasó la mano, pero no se encuentran con respuestas, ¿no? Ni tampoco con un acompañamiento familiar. Esta criminalidad que ha sido sobre los cuerpos negros, sobre las mujeres negras, sobre los jóvenes negros en la provincia de Esmeraldas, es el impacto de la ausencia del Estado. Y en estos momentos deberíamos tener la conciencia clarísima de que una visita presidencial, de que esa representación de las compañeras debe ser un remesón constante para hacerles acuerdos de que la inversión hacia provincias como Esmeraldas, hacia provincias como Los Ríos, Quevedo, sectores de Manabí, que no tienen una inversión pública, que no cuentan además con los recursos necesarios para acceder a derechos y que, por ejemplo, tenemos un virus nuevo en Esmeralda. No sé si es nuevo, si es el mismo COVID, y que ni siquiera el IES le está dando medicinas a la gente. Entonces, en estas condiciones en las que continúa la población afrodescendiente en Ecuador, en esas condiciones que continúan las poblaciones de las periferias en Ecuador, igual les siguen dando glorias al país, pero el Estado continúa ausente. Aunque se anuncie un premio en este momento y que obviamente se lo merecen las deportistas que ahora dicen, bueno, les vamos a dar 100,000, 200,000 por el tipo de medalla que hayan conseguido, hay una confusión gravísima en eso, ¿no? Es como el premio después de que has conseguido haciendo milagros, pues llegar ahí a donde estás. Pero ¿qué pasa con la atención para que nuevas Neisys, nuevas Angies, nuevas Lucías, nuevas Glendas surjan en esas comunidades abandonadas? Van a tener que ser los mismos procesos. Eso nos preocupa muchísimo, ¿no? De cómo hay esa confusión en que, bueno, te vamos a premiar como que, no sé, son conceptos bastante confundidos en lo que es la política pública, en lo que es un sistema de inversión, más allá que sea un sistema de recompensa por algo extraordinario que haces. O sea, además que te vamos a premiar luego de que te precarizamos, luego que no te atendimos, luego que no te dimos respuesta a tus pedidos. O sea, realmente, más que una contradicción, yo creo que es como una vergüenza la ausencia, además, ¿no? Y que además aparezca, eso quiere decir que siempre hubieron los recursos y que fueron negados, porque esa es mi lectura. O sea, si me apareces ahorita con un premio de esas dimensiones, eso quiere decir que los recursos estuvieron y que entre las prioridades del Estado no estaba ni siquiera aportar
al desarrollo del deporte como tal. Entonces, más bien ahí es una vergüenza, ¿no? Claro. Interesante que se hagan presentes ahora, pero ¿qué es lo que va a pasar con el futuro? Y ahí yo quiero como un llamado de atención, ¿no? Cuando vienen las siguientes Olimpiadas, yo no quiero estas historias de éxitos cargadas del sufrimiento de mis compañeras, ¿no? O estas historias de éxitos cargadas del dolor y la precarización de las compañeras. Deberían ser historias de éxitos donde el Estado tuvo un rol protagónico de acompañar y formar, invertir con políticas públicas claras en el deporte para que se puedan subir como con mayor gracia, ¿no?, a ese podio, ¿no? Y que no sea solamente un tema de las distancias. Juanita, para cerrar, quisiera tu mensaje a nivel internacional. Cuando se piensa en el Ecuador, se piensa en las mujeres medallistas olímpicas como Neisy, mujeres afroecuatorianas, se piensa en el fútbol, se piensa en una composición afroecuatoriana ahí, es decir, a nivel internacional nos reconocen por el pueblo afroecuatoriano. Son quienes destacan, quienes sacan la cara por el país. Sin embargo, acá en el Ecuador, pues hay mucho racismo todavía y no hay ese reconocimiento, digamos, como sentirnos parte también de ese pueblo afroecuatoriano. Sí, yo creo que, primero que yo creo que es hacer extensiva el tema de las felicitaciones honestas para las compañeras y compañeros que ganaron estas medallas olímpicas. Y el otro mensaje tiene que ver con inviertan más en los sectores populares, inviertan más en las poblaciones racializadas, inviertan más en las comunidades negras, porque invertir hoy es reconocer que el futuro es sostenible para la vida digna de las compañeras, de los territorios, de las comunidades, de los pueblos y nacionalidades. No es pedir un favor, es exigir un ejercicio de reparación desde el gobierno, desde los estados, hacia nuestras comunidades. Muchísimas gracias, Juanita. Siempre es un gusto escucharte, tus reflexiones siempre nos dejan pues también ese sabor agridulce, ¿no? Entre las cosas que se destacan, pero también todas las ausencias que duelen profundamente y que deberían dolernos, ¿no? Por lo menos eso es un inicio, el que nos duela y el que exijamos respuestas también del Estado. Juanita, un abrazo fuerte también para toda Esmeraldas. Gracias, igual por ustedes. Muchas gracias, Juanita Francis Bon, activista social que siempre pues tiene estas reflexiones que nos hacen querer romperlo todo a veces, exigir con mucha fuerza también, que es necesario, que es importantísimo. Y también pasa con las personas con discapacidad. Ayer llegaron al Ministerio del Trabajo para solicitarle a la ministra Ivonne Núñez que firme un acto de compromiso para incrementar el acceso al empleo. Según Juan Balseca de la Asociación Acuerdo por la Discapacidad, 9 de cada 10 personas de este grupo carecen de un empleo formal. Evelyn Caiza estuvo ahí siguiendo este plantón. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Bueno, lo que se registra es que las personas con discapacidad se han plantado en los exteriores del Ministerio de Trabajo a reclamar sus derechos, ya que 9 de cada 10 personas con discapacidad no cuentan con un trabajo formal. Nosotros vamos a conversar con Juan Balseca, él es el encargado de la manifestación, el vocero de la manifestación. ¿Cómo está, Juan? Muy buenos días. Cuéntenos qué es exactamente lo que le exigen a la ministra de Trabajo. Buenos días, señorita de Radio Pichincha, gracias por estar aquí y darla a conocer nuestro requerimiento a la ciudadanía. Pues son 5 puntos los que reclamamos, hemos tenido ya 5 reuniones para firmar el acta de compromiso, no lo ha hecho, hoy esperemos firmar el acta de compromiso. El primer punto es de que la plataforma de registro de la oferta y de la demanda del empleo, esta se cumpla, ¿no es cierto?, porque tienen obsoleto esta plataforma que ellos llaman bolsa de empleo, hay que actualizarle y hay que mejorarle. El segundo punto es incrementar las inspectorías de trabajo, sus oficinas a nivel cantonal, solo tienen 22 oficinas provinciales que no avanza la cobertura para el control y el seguimiento del 4% de la inclusión laboral. El tercer punto es de que un expediente de un trabajador con discapacidad pase primero este cese de funciones por el Ministerio de Trabajo para que sea revisado y de esta manera se evite la argucia del empleador de que por argucias o por engaños le hagan firmar la renuncia y el trabajador quede sin la indemnización que le corresponde como persona con discapacidad. El cuarto punto es mejorar la red Encuentro Empleo a nivel provincial. Cuando vamos a las oficinas hay una persona que atiende y no abastece al usuario durante el día.
Y el quinto punto es la coordinación permanente entre el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Capacitación Pública, SECAP, para que ellos sepan, el SECAP, cuáles son los temas que nosotros requerimos capacitarnos como personas con discapacidad de acuerdo a la oferta del empleador, y no que el SECAP crea sus propias temáticas desconociendo de lo que nosotros requerimos. Así es, conocemos que actualmente 9 de cada 10 personas con discapacidad no cuentan con un empleo adecuado o formal. ¿Qué otros retos se enfrentan? ¿Cómo está actualmente la situación? Bueno, esa es grave, ¿no es cierto?, de que 9 personas con discapacidad no tengamos un empleo formal. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Trabajo cuando la Ley Orgánica de Discapacidad y la Constitución dice que es el rector vigilante y controlador para que nosotros tengamos el trabajo? Pues es el grupo más vulnerable, ¿no es cierto? Porque en nuestra condición de ciego, ¿cómo nos vamos a desempeñar en nuestra condición si no tenemos el empleo, si no tenemos un sustento económico? Entonces estamos en condiciones desfavorables, en la miseria y en la extrema miseria. Una persona sorda, una persona en sillas de rueda, una persona psicosocial, una persona de intelectual disminuida, etcétera, y de la discapacidad múltiple, ¿no? Por ello es de que toda la sociedad, todo el gobierno, todas las instancias tienen que velar por este grupo de personas con discapacidad para no estar en la indigencia y en la pobreza extrema. Precisamente sobre esto y sobre el llamado a otras instituciones, ustedes también han mantenido y pretenden mantener reuniones con otros ministerios. ¿Cómo está este tema también? Hemos tenido reuniones ya con el Ministerio de Deporte, que ha sido más eficiente. Nos ha mandado ya el acuerdo de compromiso y los tiempos que van a cumplir. Son 4 puntos, de ellos la han desglosado en 12 actividades y lo van a cumplir hasta diciembre del 2024. Ayer me ha enviado un borrador de acta de compromiso el Ministerio de Educación, no lo he leído, pero esperemos de que estén los puntos que nosotros estamos demandando al Ministerio de Educación. Hemos mandado cartas al Ministerio de Salud para que nos reciba, todavía no nos ha contestado el Ministerio de Salud para que nos reciba. Y el Ministerio de Cultura tiene que elaborar un acuerdo ministerial para trabajar en favor y en beneficio de la cultura, del arte y del talento de las personas con discapacidad, y esperemos que ya nos den luces y de que ya está elaborada y firmada ese acuerdo ministerial. Finalmente, ustedes también mantenían la preocupación de lo que es los carnets de discapacidad, que según sus denuncias, en gobiernos anteriores estos pues se repartían a quien era y a quien no eran. También, ¿qué harán sobre este tema? Bueno, es conocido esto a nivel de noticia, a nivel nacional. En el tiempo de Moreno, pues más de 3,000 carnets fraudulentos fueron emitidos de personas que no tienen discapacidad. En el de Lazo, más de 1,500, actualmente cientos de carnets ya han sido emitidos a las personas que no tienen discapacidad para que traigan sus carros de lujo, para que se jubilen tempranamente, para pasarse como deportistas con discapacidad y sin ser persona deportista con discapacidad. No, simplemente nos dicen que los expedientes han mandado a la Fiscalía, pero si no hay seguimiento, no hay control, esos expedientes se archivan y pues hasta ahora, de muchos años atrás, no hay un solo sancionado, ni del que obtuvo el carnet de discapacidad, ni del funcionario del Ministerio de Salud Pública que lo emitieron el carnet de discapacidad. Entonces, ¿qué es eso? Una burla al gremio, al conglomerado de personas con discapacidad, o la impotencia o el que me importismo de las autoridades para que se sancionen a quienes tienen que ser sancionados. Listo, Juan, muchísimas gracias. Bueno, conversamos con Juan Balseca, presidente del Acuerdo por la Discapacidad. Como pudieron escuchar, ellos van a mantenerse en pie de lucha, no solo hasta que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, lo reciba, sino hasta que cumpla con las peticiones y los acuerdos, ya que 9 de cada 10 personas con discapacidad no cuentan con un empleo formal y dicen que se encuentran en la precarización. Es lo que les podemos contar desde los bajos del Ministerio del Trabajo. Muchísimas gracias, Evelyn. Ojalá se escuchen esas voces, es importantísimo que se oiga a quienes están pasando estas circunstancias tan complejas. Son las 9:50 y aquí está ya Gaby Cruz. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días, qué gusto verte. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Guarmis. Así es, estamos listos aquí con más información para todos ustedes. Bueno, Edison Paucar también estuvo ayer haciendo cobertura y se encontró con decenas de maestros jubilados realizando un plantón en los exteriores del Palacio de Carondelet.
Así es, bueno, él nos comentaba que los maestros jubilados exigen los pagos que les adeudan, pero en dinero en efectivo y no en bonos, porque lamentablemente con eso no pueden hacer nada. Eso es lo que están exigiendo al Estado, al gobierno, así que veamos más información con nuestro compañero Edison Paucar. Amigos de Radio Pichincha, muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en la Plaza Grande, en la Plaza de la Independencia, donde decenas de maestros jubilados se han reunido para realizar un plantón frente al Palacio de Carondelet. Los maestros jubilados están pidiendo ser recibidos por el primer mandatario, Daniel Noboa, ya que afirman que parte de sus jubilaciones se han dejado de pagar en efectivo y se les está dando en bonos que están afectando directamente su economía. Escuchemos a uno de los dirigentes de los jubilados que está en este plantón en estos momentos. Nosotros estamos aquí frente al Palacio Presidencial con un solo objetivo, de exigir al presidente Daniel Noboa el pago de los incentivos en efectivo. ¿Por qué? Últimamente están pagando en bonos que tienen un castigo que van desde los 15 a 20 mil dólares. Eso es injusto en la situación que están viviendo los maestros jubilados. Además, todo jubilado debe esperar 5 años para recibir estos bonos. ¿Han sido escuchadas sus demandas o no por eso han hecho este plantón? Nosotros hemos hecho todas las gestiones necesarias en los ministerios, pero los ministerios no dan oído. Por eso estamos aquí, para que el señor presidente conozca la verdad, la angustia que están viviendo los maestros jubilados. Quizás tengamos la suerte nosotros de ser recibidos por alguna autoridad del gobierno. ¿Alrededor de cuántos maestros son los que están siendo perjudicados por este tema de los bonos? Más de 10,000 compañeros que todavía no cobran ni bonos, ni 6,000 que ya tienen los bonos. Esas han sido las declaraciones de este dirigente de los maestros jubilados, y como observamos en estos momentos, este plantón continúa en los exteriores del Palacio de Gobierno, aquí en la Plaza de la Independencia. Por ahora no ha habido ninguna respuesta por las autoridades y los maestros se mantienen firmes en su pedido y en sus demandas hacia el presidente de la República, Daniel Noboa. Esa es la información que se genera hasta el momento, compañeros. Regresamos con ustedes a estudios. Gracias también a Edison Paucar, que está siguiendo las necesidades de la población. ¿Sabes, Gaby, que ahí hay un tema aún mayor? Yo he conversado con maestros jubilados que han recibido en bonos estos incentivos de jubilación y hay un negociado ahí con bancos que les están comprando, como cuando fue el feriado bancario y les compraban los certificados a mucho menor precio. Pues bueno, es para ellos un negocio, es una buena noticia que el Estado no les dé en efectivo sus dineros, sino que les den bonos que no pueden cobrar, que un papel no les sirve de mucho, y les ofrecen pagarles con mucho menor precio, pero luego los bancos y las entidades que están haciendo esta compra de bonos sí van y los cambian porque no sabemos cómo, pero ellos sí tienen acceso a que les paguen pronto, ¿no? Entonces hay una pérdida ahí importantísima de este dinero para las personas que están recibiendo estos incentivos. Si usted tiene una historia de estas, llámenos, cuéntenos, recuerde que tenemos nuestro número de WhatsApp también disponible. Así es, mi Sofi, pero bueno, vamos a otras noticias. Esta ya es mucho más positiva, es acerca del Chocó andino, ¿no? Bueno, nuestra Sofi estuvo ahí acompañando al administrador zonal Walter Bustos para hablar de esta declaratoria de biosfera del Chocó andino que ya se cumplen 6 años, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el reportaje con más información. En este pequeño recorrido por el Chocó andino, no podemos dejar de venir a la administración zonal, que además es nueva desde el municipio de Quito, para implementar políticas públicas a favor de los ciudadanos y ciudadanas que habitan en esta biosfera también, que acaba de cumplir 6 años de la declaratoria de biosfera del Chocó, que es una declaratoria de protección. Nos acompaña Walter Bustos, el administrador zonal del Chocó andino precisamente. Muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos un poco de lo que se está haciendo acá en toda esta zona, en estas parroquias bellísimas. Gracias, Sofía, bienvenida y bienvenidos a tus oyentes y a la gente que siempre te está escuchando. Bueno, nosotros estamos aquí desde el 7 de abril, acabamos de cumplir el día de ayer 4 meses, ¿no es cierto?, de un inicio formal.
Y estamos en una etapa, que diría yo, como una etapa de fortalecimiento institucional. Sin embargo, mientras estamos haciendo los ejercicios internos administrativos, técnicos, presupuestarios, logísticos, de planificación, etcétera, estamos como dando algunos golpes de efecto, apoyando algunos procesos, particularmente en este caso los productivos. Digamos, productivos, apoyo en temas de culturales, económicos, temas de la situación social de las personas en el Chocó, todos los temas, bueno, también tenemos obra pública, ¿no es cierto?, que estamos como engranando todo el aparataje para poder atenderles formalmente ya desde el próximo año, ¿no? Pero digamos, aquí hemos estado como levantando algunos elementos como muy importantes de lo que es este territorio, un territorio que pasa a tener como relevancia. Recuerdas tú, siempre fue el paso de Quito a la playa, ¿no? Y nadie, digamos, y muy pocos se detuvieron a mirar este espacio que resultó ser reconocido internacionalmente como una biosfera, y que no hay muchas en el mundo tampoco. Son unos espacios que no superan las 740, 750 biosferas. El Ecuador tiene 7, esta es la 7ª. Y hace 6 años, como tú lo mencionaste, se generó una declaratoria, que la declaratoria es un reconocimiento internacional postulado por el país, ¿no es cierto?, y reconocido por Naciones Unidas. Entonces, esto implica que el ejercicio, diría yo, de políticas públicas, administrativo, de todas las instituciones que intervienen en el territorio, deben tener este gran paraguas que es la biosfera. Y además, estamos en una zona donde la ciudadanía votó para decirle no a la minería. Frente a esto también entiendo que habrá que ejecutar otras políticas para que la ciudadanía tenga un respaldo, un soporte desde el municipio para dedicarse a otras cosas, ¿no? Para no permitir que la minería los tiente a dañar esta biosfera, estos ecosistemas. Mira, yo te diría que nosotros estamos atendiendo también un tema ahí de seguimiento de qué es lo que pasó posterior a la consulta popular, ¿no? La consulta popular, en un 70%, los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito dijeron, a ver, este territorio fue declarado biosfera, nuestra disposición como mandantes es que tenemos que pensar en una forma distinta de desarrollo. Y esa forma distinta de desarrollo es alejado de la minería. No obstante, claro, aquí hay algunas concesiones, ¿no?, y que están algunas como activas, otras no activas. Lo primero que hemos hecho es sentarnos en una mesa de trabajo con la Secretaría de Ambiente del municipio de Quito, con las entidades del sector público que intervienen con este tema extractivo, ¿no es cierto?, para preguntarles formalmente cómo está esto. ¿Cómo está esto? Porque desde que estamos nosotros acá como municipio de Quito, como administración zonal, nuestro ejercicio es ver a la reserva de biosfera ya en un estatus post-minero, porque hay un mandato democrático, digamos, de una consulta popular, pero también hay disposiciones de la Corte Constitucional respecto al tema. Entonces, nuestra obligación en este momento es empezar a pensar el territorio desde una óptica muy distinta al extractivismo, y la apuesta es, en este caso, la parte productiva, ¿no es cierto?, la parte de servicios, como en el caso de turismo, en el caso de servicios ambientales, en el caso de el fortalecimiento de las cadenas productivas, de unos productos que acá en el Chocó son únicos, son productos de conservación, son productos que vienen asociados a la estructura social misma de este territorio, que alberga más o menos unas 22 mil personas. Nos decían en este recorrido por algunas fincas donde se está produciendo café, que el Chocó andino huele a café y que sí se puede vivir, por ejemplo, de esta tarea, ¿no?, de este producto, en una zona donde realmente las características del suelo permiten que también el café sea de especialidad, sea un café único en el mundo, ¿no? ¿Cómo se está apoyando también a estas emprendedoras, a estas productoras de acá de la zona? Bueno, mira, te diría que hay como varios intentos que se han hecho a lo largo de estos años respecto de poder empezar a trabajar con el café. Las experiencias que se han dado, creo que has visitado 2 en esta mañana,
son como las que más notoriedad han alcanzado, ¿no es cierto? Pero hay como algunos elementos. Primero que es un café como muy especial porque el café normalmente es de un clima seco, ¿no es cierto? Y aquí te estamos generando al café en un clima subtropical con alta pluviosidad, alta humedad. La planta, por lo tanto, ha tenido que adaptarse a unas condiciones a las cuales no está naturalmente expuesta y esto le genera como un sabor especial, esto le genera un tinte especial. Los expertos nos han dicho un poco este tema y esto es lo que ha permitido darle un renombre al producto, al café. Uno de tantos. Vamos a empezar con el café. ¿Qué hemos hecho? Bueno, nos sentamos con la Secretaría de Productividad del municipio de Quito, nuevamente con la Secretaría de Ambiente, con Quito Turismo, etcétera, a repensarle este ejercicio de la productividad, tomando como punta de lanza el café. Y logramos mandarle el café a París, ¿no? Y es aceptado. Tenemos los videos de los franceses haciendo cola para tomarse el café que se produce aquí. Y vamos a empezar una suerte de censo productivo, ¿no es cierto?, para saber cuántas hectáreas tenemos, cuánto están durando las plantas, porque las plantas no duran lo mismo por las condiciones que te había comentado, las necesidades de capacitación, de formación, cadena productiva, puntos de acopio, o qué podríamos nosotros hacer ya como una inversión macro para que aquí en el territorio primero genere empleo y resuelva un tema también muy fuerte, muy oculto, que es, como te diría en este caso, como violencia, ¿no? Las actividades extractivas, minería o las condiciones que se dan acá en el territorio, que te digo es un territorio altamente y tradicionalmente olvidado. Tenemos los datos, los registros de los niveles de violencia que se generan acá. Eso se da por N número de situaciones, pero entre otras porque las mujeres no tienen como su libertad económica o no tienen sus libertades productivas, ¿no es cierto?, que incluso influyen en la autoestima. Lo que hemos hecho nosotros es empezar a apoyar café como punto de lanza, pero además del café que es trabajado por las mujeres. Y es un café, digamos, de biosfera, que conserva, que promueve paz, que dignifica, ¿no es cierto? Es un café que se está generando de una manera artesanal, no con productos además químicos, tienen todos los certificados y entonces ahí creo que estamos hablando de algo importante, porque si no te diría es una producción de una plantación de cafetales y se acabó, no, entonces aquí estamos trabajando con estas líneas que son las que, si tú quieres, incluso podrían darle un valor agregado mayor en el costo, porque es un café que está protegiendo, ¿no? Vidas y está protegiendo un ecosistema. Nos decían, no queremos que migren, ¿no? Queremos que se queden aquí también a trabajar y esto pues ha permitido también la oportunidad de que sobre todo las mujeres que enfrentan este tipo de realidades también puedan quedarse. Para finalizar, Walter, ¿cuáles son las expectativas pues a futuro? Nos decía ya, después de esta primera fase habrá mucho más que hacer, mucho más trabajo que integrar también acá a esta zona. Sí, digamos uno de los conceptos del hecho de que es una biosfera implica que el ser humano tiene que adaptarse al entorno natural en donde vive, pero además tiene que vivir de ese entorno natural. Y esto implica que nosotros tenemos como espacio público en este caso y el municipio que viene a meterse acá en el corazón de la biosfera, aquí en Nanegalito, implica que tenemos que trabajar día a día con todos los productores, no solamente de café. Te digo, tenemos aquí chocolate de exportación, tenemos panela, tenemos las famosas mermeladas que vienen desde Calacalí, tenemos productos lácteos, tenemos, digamos, si nosotros logramos dar en el clavo, apoyando los ejercicios productivos, tu pregunta, digamos, tu inquietud sobre el tema migratorio, estamos seguros que va a reducirse, ¿no?, la tasa. Te digo, aquí todos los que estamos trabajando aquí hemos venido a vivir acá en la biosfera, aquí en el Chocó, para poder sentir esas necesidades que tiene la gente del día a día. Y tú percibes efectivamente lo fuerte que es vivir en una ruralidad que no es atendida en temas de salud, de educación, de vialidad, de todo, digamos.
Y entonces nosotros estamos acá un poco para levantar esas voces, esos temas, esos programas y poderlos ayudar, solventar, financiar, apoyar. Estamos en una fase embrionaria todavía, pero hacia allá apuntamos, ¿no? Si podemos nosotros como municipio de Quito servir de este motor que impulse la productividad en conjunto además con otras entidades, la misma prefectura de Pichincha, y ojalá se sume en algún momento el Ejecutivo, ¿no? Con todo un aparataje, un andamiaje para que estos productos puedan llegar como a un buen puerto, estaría bien. Y lo otro que te quería mencionar es que hay un 70% de la población que votó en favor de un cambio de modelo de desarrollo para acá, ¿no es cierto? La respuesta a ese 70% es esta, digamos, crear institucionalidad y crear y generar, digamos, en el territorio políticas públicas. Pero yo te diría que me gustaría, así muy respetuosamente, pero demandar también, por ejemplo, de ese 70% una corresponsabilidad con su voto, que implica venir a visitar el Chocó, venir a conocer los pueblos de Chocó, Pacto, Hualea, Nanegala, Negalito, Calacalí, ¿no es cierto? Responsabilizarse un poquito más, digamos, en el mismo ejercicio democrático de visitar a las poblaciones, de venir a consumir, usar las rutas turísticas, de los tours gastronómicos, y además apoyar las iniciativas que desde aquí se van como construyendo, además que lo hace la sociedad, pero es una sociedad que requiere del apoyo de esa enorme votación que dio esta disposición de una nueva forma de desarrollo, digamos. Con esa última reflexión me quedo, que además es un jalón de orejas, ¿no? También, digamos, como medios de comunicación tenemos que estar más aquí, tenemos que enterarnos y difundir más lo que ocurre en esta zona del Chocó Andino. Muchísimas gracias al administrador zonal del Chocó Andino, Walter Bustos, que nos permitía conocer lo que está pasando aquí. Esto es parte del territorio del Distrito Metropolitano de Quito. Estas parroquias del Chocó Andino es nuestro, es de nuestra provincia de Pichincha, así es que sí, es el llamado a que estemos más conscientes y visitemos más en nuestro país, nuestra provincia y nuestro cantón. 10 de la mañana con 10 minutos. Bueno, Gaby, seguimos hablando de varios temas, ¿no? Y por supuesto queremos compartir con nuestra siguiente invitada. Así es, bueno, ella está junto a nosotras en cabina, ella es Catalina Cajías, ella es directora de Women Economic Forum, o más conocido como WEF Ecuador, y bueno, vamos a hablar de una cuarta edición de un encuentro muy importante, enfocado siempre en las mujeres, ¿no? Pero es para impulsar este desarrollo local, regional, principalmente impulsar también a las mujeres en el sector empresarial. Qué importante es esto. Así que, Catalina, muy buenos días y bienvenida a las Warmis. Muchísimas gracias. Para mí es un honor y es un privilegio compartir este valioso espacio con todos ustedes. Bueno, la verdad es que nosotros siempre hablamos de mujeres y hablamos también de las realidades que nos atraviesan y pues en muchas de ellas vemos esta brecha de desigualdad que hace que las mujeres no estén presentes en todos los ámbitos, a pesar de que sí están presentes, ¿no? Sino más bien están invisibilizadas. ¿Cómo hacemos para que ellas sean las protagonistas? Quizá esa sería la pregunta de partida, Catalina. Sí, bueno, hay que traer a las conversaciones, a las mesas, en la toma de decisiones a la mujer. Quiero compartirles que en el mundo todavía en 86 países existe algún tipo de restricción laboral. Esto representa en cifras 2.400 millones de mujeres en todo el mundo. En 178 países persisten las barreras legales. Esto representa las 3/4 partes de los derechos de los hombres. Y cuando hablamos de la toma de decisiones, la presencia de la mujer en las jefaturas es de un 37%, gerencias generales del 37%, vicepresidencias del 24%, y cuando ya hablamos en la toma de decisiones más arriba en directorios es un 14%. Entonces estas cifras nos deja y es un reflejo en el que hay un trabajo todavía mucho más por hacer, porque la mujer en el campo profesional, mientras más intenta escalar y llegar a la toma de decisiones, su presencia se va disolviendo.
Catalina, ¿cómo nació esta idea de este foro económico para las mujeres? Y si estamos hablando de esta 4ª edición, ¿cómo han sido las anteriores ediciones? Sabemos que también no solo se ha quedado en el ámbito nacional, sino también internacional, y que existe también participación de ponencias internacionales en estos eventos, pero ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cómo fue esta iniciativa? ¿Y cómo ha sido este proceso ya de estas varias ediciones? ¿Cuáles han sido los resultados? Bueno, mira, el Women Economic Forum nace en la India, está presente en 150 países, somos una plataforma de 1 millón de mujeres y nace justamente con la sostenibilidad en el 2015, en el que al día de hoy ya se han realizado 128 capítulos. Para Ecuador es una celebración el poner dentro de estas conversaciones positivas internacionales, del cual estamos liderando esta 4ª edición. ¿Y cuáles son esas memorias o cuáles han sido esos logros de estas 3 ediciones anteriores? Dentro de esto podría mencionar cerca de $4 millones en temas de alianzas. Hemos traído inversión hacia una fundación del exterior. Por otra parte, también no solo es juntar a 320 voces de altísimo nivel de diferentes sectores y que son de impecable trayectoria, pero sobre todo generosos y dispuestos a entregar lo mejor en cada uno de los escenarios. Hemos juntado a 17 países y un impacto en el que también WEF ha sido traducido en Ecuador, en español, en inglés, italiano y portugués. Además, siempre viene acompañado de una entrega de becas. Ya se han entregado 40 becas gracias a una alianza europea con un impacto también en jóvenes en el desarrollo de proyectos, y esto gracias a Disney. Pues sí, la verdad es que cuando hablamos de temas económicos y de la inclusión de las mujeres también en sectores empresariales, pues sí, nos remitimos a todo ese legado, esa cooperación también que han tenido las mujeres y cómo vamos avanzando de a poco, ¿no? Hace un ratito estábamos conversando en interno y decíamos cuáles son los aspectos que más se debe fortalecer, qué es lo que las mujeres deben saber para estar ahí, para que su presencia sea notoria, para que no estén invisibilizadas. Yo le contaba que había visto la historia, por ejemplo, de unas mujeres científicas que pasaron, a pesar de haber sido las que se dedicaron a contar y clasificar las estrellas en un observatorio en Harvard, las calculadoras de Harvard, pasaron a la historia desafortunadamente como el harén de Pickering, ¿no? Quien había aprovechado de que eran mano de obra más barata, pero brillantes todas ellas, estas 13 mujeres, y sus logros, sus méritos fueron invisibilizados. Entonces, ¿cómo hacemos para estar, pero también para que en nuestros logros pues pasen también a la historia? ¿Y en qué nos falta construirnos? Sí, bueno, en la misma línea de la historia podría poner como ejemplo a Manuelita Sáenz. Justamente su trabajo como la gran libertadora también fue muy clave. Ella también estuvo en una toma de decisiones, en conversaciones de este cambio para nuestra libertad, pero cuando vemos nosotros en la historia prácticamente está invisibilizada. Yo creo pasa como la amante de Bolívar, por ejemplo. Sí, por supuesto, pasa con otro tipo de características y no con el trabajo real que se ha realizado. Y esta puede ser una realidad de muchas de las mujeres que ya vienen trabajando, que vienen haciendo muchas veces de un trabajo silencioso, pero es el momento de dar ese paso hacia adelante. El trabajo es conjunto, es de todos. En WEF Ecuador creemos totalmente en una palabra que es coadyuvar. Hombres y mujeres en liderazgos colaborativos podemos sacar adelante nuestras más grandes iniciativas, ya no solo esperar del Estado, también podemos actuar como sociedad civil. Tenemos una Agenda 2030 que es un plan B para salvar el mundo, más allá de la inclusión de la mujer en la economía, que es el ODS 5, es qué vamos a hacer para generar esta fraternidad, esta paz que existe en el mundo, pero también cómo acelerar para la inclusión de la mujer en los diferentes niveles, porque hablar de la mujer es un derecho humano. El hablar de la mujer también está presente en toda la parte transversal, en la salud, en la educación, en la tecnología, en el poder y decisión. Entonces aquí el trabajo es de todos, desde cada uno de nuestros espacios es poner
en la palestra, en la mesa, en las conversaciones. Es por eso que yo, Gaby, Sofi, les agradezco, y a la radio también, por esta gran oportunidad de poder conversar este gran logro internacional que estamos haciendo desde WEF Ecuador, en el que juntamos a 14 países de manera presencial el 26 de septiembre. Son 9 horas donde van a haber 32 paneles, un salón principal, un salón paralelo, en el que traemos ejes como el liderazgo, negocios, el emprendimiento, que hoy más que nunca es esencial como motor de desarrollo y progreso, pero también la transformación, el bienestar. Si no hay bienestar integral, no hay progreso. Catalina, justamente tú ya mencionabas la fecha, ¿no?, en la cual se realizará este foro, es el 26 de septiembre, y para que quienes nos escuchan y quieran participar, ¿cómo pueden hacerlo? Y también lo que aquí también nos llama mucho la atención son estas becas, ¿no? Estas becas en innovación, se realizará la entrega de estas 10 becas, ¿en qué consisten? Y también quienes estén interesados, ¿cómo pueden acceder a ellas? ¿Cómo se va a tratar este tema? Sí, el 26 de septiembre es una celebración a la innovación y también al liderazgo global. En el marco del desarrollo, queremos beneficiar de estas grandes alianzas internacionales que hemos realizado, en el que entregaremos 10 becas en innovación gracias al Instituto Global de Innovación de Estados Unidos, y 50 becas en las que van a tener la oportunidad hombres y mujeres de participar para beneficiarse con licenciaturas, con diplomados, maestrías y doctorados. Los subiremos en la página web para que puedan escoger. Todos pueden participar. El requisito es asistir al foro de manera presencial, registrarse. También tenemos el acceso a través de la página web. Es ahí donde pueden registrarse para que de manera presencial nos acompañen en esta gran celebración. Catalina, para cerrar, ¿cuáles serían las características que cambian en una empresa, en un emprendimiento, en una institución liderada por una mujer? Las características, romper paradigmas. Yo creo que existe una barrera mucho más grande, invisible, que son justamente la cultura, estos paradigmas que muchas veces nos sesgan. Por otra parte, yo creo que los liderazgos colaborativos es esencial, en el que no se trata de un cupo, se trata de que llegue el mejor, en el que también trabajemos juntos, hombres y mujeres, para sacar adelante. Y otro son ya competencias como la empatía, como la resolución de conflictos, pero también ya ir un paso mucho más adelante, salir de la individualidad y pensar en las asociaciones, es decir, ser asociativo, afiliativo, pensar en un conjunto para un impacto más resonante y un impacto mucho más grande. Muchísimas gracias, Catalina. Catalina Cajías, directora de WEF Ecuador. Hablábamos sobre las mujeres en el mundo empresarial y también este encuentro que se va a realizar, este foro, en el 26 de septiembre, ¿no?, en la ciudad de Quito precisamente. Son las 10 de la mañana con 21 minutos. Antes de cerrar, queremos repasar unas declaraciones del padre de Aidita Ati, que las ha dado a un medio. Por favor, Estevitan, lo pusimos ya en la carpeta para que podamos escuchar sus declaraciones que nos llevan mucho a la reflexión, ¿no? Porque este caso lastimosamente empieza a tener estos tintes de impunidad que son muy notorios, y cuál es la presencia del Estado también en la defensa de los derechos de las mujeres, y en este caso un tema tan violento como un femicidio. La autopsia de Aidita reveló que ella fue golpeada, que ella fue asfixiada, que ella fue violada, además de forma grupal. Así es que aquí está las declaraciones que ha dado recientemente. Sí. Que la Defensoría de la Mujer, de los Derechos Humanos, me está dando ayuda, ¿Cuándo se han hecho presentes? Ni les conozco a los señores. Lastimosa realidad. El Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer. Me dice, sacan un editorial, ¿de qué? De que ellos están pendientes, que todas las semanas me están llamando. Mentira. No puede ser. Mentira. Ni les conozco. Entonces, la única puerta que me han abierto dentro, porque les he golpeado, es únicamente la Defensoría del Pueblo. Es allí estado. Ellos me han tratado de guiarme.
Son declaraciones realmente muy fuertes las que revela el padre de Aidita Ati, que expresa que se ha sentido abandonado, ¿no? Que las instituciones, más allá de los comunicados, no han hecho absolutamente nada. Yo al presidente no le he escuchado hablar ni media palabra en torno a Aidita Ati, un caso que debería movernos a todos, que debería hacernos reflexionar sobre la violencia que está presente en las instituciones militares. Y es que, claro, nos dicen que hay estas instituciones policiales armadas que nos van a salvar de la crisis que está viviendo el país, pero son también en estas instituciones donde las mujeres están siendo asesinadas. Pasó hace menos de 2 años con María Belén Bernal y vuelve a ocurrir con el caso de Aidita Ati. Además, el abogado también que estuvo pues más temprano con nosotros en la radio, pues también había comentado pues circunstancias que tienen que ver con la interferencia de algunos otros sectores, ¿no? Estoy tratando de descargarle este audio para pasarle a Estevitan, no lo logro todavía, pero ustedes lo escucharán en nuestras redes sociales, también está ahí y da cuenta de este halo de impunidad que empieza a tejerse sobre un caso tan grave. Sí, es un caso muy lamentable, lo volvemos a decir, es imperdonable que sigan ocurriendo estos hechos en nuestro país, más aún cuando se trata al interior de las filas policiales y militares. Es hechos que no deben ocurrir más, pero que lamentablemente lo estamos viendo y que esperamos siga esclareciéndose este hecho, que aquí igual comentábamos que lamentamos que se estén dando así las cosas porque por ahí pueden ocultarse pruebas, por ahí pueden ocultarse hechos que en este momento se exige esclarecer esta verdad. Y bueno, ahí tenemos justamente las declaraciones del abogado de la familia de Aidita Ati para que ustedes también puedan escucharlas. Así es, el doctor Ángel Portilla. Doctor, ¿qué pasa una vez que la Fiscalía decidió incluir en este proceso a 2 personas más? El subteniente Algote, me parece, y la chica que se da cuenta de que la subteniente estaba ya sin vida. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es la participación de ellos en el proceso que descubrió la Fiscalía? En la vinculación de estos señores, mayor de policía Pinargote y el subteniente Fierro, respecto de la capitán Vaca, hay una conversa entre los dos en la noche, en la madrugada, en la que preguntan si está viva o está muerta, que le avise. O sea, ellos ya sabían y estaban confabulados en los hechos execrables que cometieron en contra de la señorita oficial. ¿Esa conversación está golpeada al WhatsApp? ¿Cómo se dieron cuenta de esa conversación entre estas dos personas? Está en un sistema medio que no entiendo, pero la señorita fiscal ya lo materializó. Recuperó más claro esas evidencias. Y eso es muy importante, son elementos de convicción, pero durísimos, de que estos estaban confabulados entre todos. Y es por eso que la señorita fiscal, de cualquier manera, tiene los elementos de convicción precisos, concordantes y contundentes como en materia penal se requiere para que estos señores estén en esas condiciones de imputados. O sea, que ellos estaban esperando para saber si la señorita Ati moría. Claro, porque la habían golpeado, la habían violado, le habían hecho cosas abominables. Y eso, ahí está el resultado, la muerte de una señorita oficial en una unidad de un recinto militar. ¿Y esas 2 personas que participan en esta conversación, en qué calidad están? Ya están con prisión preventiva, ¿con qué medida cautelar? Están con prisión preventiva. No, están con medidas cautelares horizontales. Yo indudablemente le digo, soy el nuevo abogado y voy a ver qué es lo que está pasando para hacer una defensa técnica más dura, ¿no? Porque aquí están atentando contra los derechos de las mujeres. Esto se llama femicidio y esto no puede quedar en la impunidad. Tiene que haber un proyecto de ley más duro en el Congreso para que los jefes en forma inmediata respondan por lo que pasa en una unidad militar. Qué grave, ¿no? Se suma a todas las críticas que ya hacía el abogado más temprano y que las comentaba acá con nuestros compañeros Orlando y Licenia Espinel. Ya nos tenemos que ir, pero sí, nuevamente, ¿qué hay detrás del caso de Aidita Ati? Yo creo que eso es necesario preguntarse, porque no es solo entre comillas, no es solo un femicidio, hay algo muy grave detrás y recordemos los antecedentes, que hay casos de denuncias de mujeres que en la vida militar han sido violadas y que no han recibido ninguna ayuda, no se ha hecho absolutamente nada para investigar esos casos y pues es ahora cuando vamos a exigir que se retire toda esta protección, este espíritu de
de cuerpo de una institución que debería proteger a la sociedad ecuatoriana y a las mujeres que están dentro de las filas militares. Bueno, con esto nos despedimos, pero ya se vienen las noticias, así que sigan en la señal de Radio Pichincha. Hasta mañana.